Aquí estamos ya con la parte final de Al Punto correspondiente a este día. Se ha anunciado que para inicio del mes de mayo, el quinto mes del año, el Partido de la Liberación Dominicana concluirá el proceso de reestructuración en el más alto nivel, el Comité Central. Las elecciones se van a elegir los titulares de las diferentes secretarías, que es en la forma en que se divide el Comité Central, la cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a esperar que eso sea así y que esta conformación de las diferentes secretarías pues coloque al Partido de la Liberación Dominicana en el camino a hacer una oposición fuerte, regia, dura, pero con objetividad al gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Y por qué digo esto? Porque los gobiernos, llámese como se llame el presidente, y esto es algo que usted lo va a ver como contradictorio, necesitan de oposición dura, de oposición crítica. ¿Por qué? Porque esto obliga a los gobiernos a hacer mejor gobierno, valga la redundancia, a los partidos políticos a gobernar mejor. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana se encamina a concluir este proceso que se inició el pasado año con el Congreso, noveno Congreso Nacional del PLD, dedicado al legendario dirigente de esta entidad política, el doctor José Joaquín Vidó Medina. Las secretarías dentro del Partido de la Liberación Dominicana se constituyen a imagen y semejanza de lo que es la estructura gubernamental. Hay secretarías en todas las áreas. Secretaría de Finanzas, que es equivalente a lo de Hacienda, Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, Secretaría de Energía y Mina del PLD, entre otras secretarías. Bueno, y las secretarías tradicionales, que son como por ejemplo, la Secretaría de Organización de esta entidad política, que es la que lleva el registro de sus militantes. Vamos a esperar que el PLD concluya de manera exitosa la elección de los titulares de las diferentes secretarías. Ha dicho el presidente de esta entidad política y líder máximo de la misma, el licenciado Danilo Medina Sánchez, que los miembros del comité político del PLD no podrán aspirar a ser titulares de ninguna de las secretarías, exceptuando la de organización, que es parte de la estructura de la cúpula estructural al más alto nivel del PLD, exceptuando eso. Y pienso que quizás sea un error del presidente Danilo Medina, porque ahora lo que necesita el PLD es tener sus mejores hombres al frente de la gran batalla, que podría allanar el camino para que el PLD vuelva a dirigir los destinos del país. Eso es lo que se necesita. Vamos a esperar que sea así, que el PLD se recomponga, que se convierta en una opción de poder, que se convierta en el ente crítico que necesita el gobierno del presidente Luis Abinader, no una oposición blandengue, sino una oposición regia, y mucho más ahora que el presidente Abinader ha anunciado que no le hablen de la reelección por ahora. Algo que sabemos que es incierto, que en el fondo lo desea, pero por lo menos ha exteriorizado su parecer al respecto, a que no quiere que le hablen de reelección, porque él entiende, Luis Abinader, y creo que está en lo correcto, que el mejor programa de gobierno, la mejor presentación, la mejor carta credencial que puede tener un gobierno es que hacer un buen gobierno, un partido político, hacer un buen gobierno para que la gente lo valore como tal. Entonces vamos a esperar que estas dos cosas se den, que Luis Abinader haga un buen gobierno, que siga siendo un buen gobierno, que el PLD sea un partido crítico, un opositor crítico, para que cree la base, permita las bases para que el PRM haga un buen gobierno, y que ya de cara al año 2024 sea la población la que pueda valorar las ejecutorias gubernamentales de ambos partidos políticos, que se coloque en una balanza si el PLD, a pesar
de sus errores, tuvo gobiernos exitosos dentro de los 16 años que dirigió los destinos del país. O sí, el gobierno del PRM, que cumpliría 4 años en el año 2024, ha sido un gobierno bueno. ¿Cuál ha sido mejor? ¿Por cuál se podría inclinar la población dominicana? ¿O hacia la reelección, a una eventual repostulación presidencial del presidente Luis Abinader, o volver a confiar en el partido que tuvo índices sumamente positivos durante todo su discurrir y que lamentablemente se dañaron al final? Se dañó todo al final con la llegada de la pandemia en marzo del pasado año 2020, y se dañó todo al final también con las indelicadezas con las que actuaron muy pocos funcionarios de la gestión gubernamental pasada. Entonces, pero fuimos uno de los países de mayor crecimiento en la región. Fuimos uno de los países de la región con mayor estabilidad cambiaria. Y todavía se mantiene la estabilidad cambiaria. Fuimos uno de los países de la región donde se incrementó en una menor proporción el costo de la vida. O sea, fuimos República Dominicana un referente en la región. Y eso habla mucho de las gestiones gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, la gente no valora cómo usted actuó, sino cómo terminó. Lamentablemente es así. En materia de transporte colectivo de pasajeros, la República Dominicana tiene uno de los más modernos. Por lo menos el transporte colectivo de pasajeros urbano en la capital de la República, Dominicana. Uno de los más modernos lo tiene la República Dominicana, con el teleférico, con el metro en sus 2 líneas, y que podría estar en carpeta, debería estar en carpeta de todos los gobiernos, seguir ampliando ese metro para seguir facilitando el transporte de los estudiantes, de los profesionales, de los trabajadores que no ganan salarios exagerados. Usted ve que no ganan salarios exagerados. Entonces vamos a esperar que sea así, que se coloque en su justo lugar el accionar del gobierno del presidente Luis Abinader, y que la gente valore las acciones gubernamentales de los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y coloquen una balanza. ¿Con cuál me voy? Si con Juan o con Juana, para que el país pueda seguir avanzando. Porque si tenemos un país, señores, con una tasa de mortalidad altísima, si tenemos un país con un decrecimiento que puede persistir aún después del control de la pandemia, es un país que el futuro sería incierto. Entonces eso no es lo que deseamos. Eso no es lo que desea la República Dominicana. Lo que deseamos nosotros en este hermoso país es la estabilidad, guste o no nos guste, de la gestión gubernamental presente. Que el país vuelva a los tiempos en el que el crecimiento de la economía era uno de los mejores en la región. De que los partidos que se disputan el poder lo hagan con altura. El que esté en el gobierno, el PRM, por hacer un gobierno bueno, que sea la gente lo que lo valore. El que esté en la oposición, el principal, es el PLD, por hacer las críticas que se necesiten para provocar la gestión gubernamental exitosa del gobierno de turno. Eso, si se maneja así, podríamos tener un país en avance constante, no diluyendo tiempo, como dice el presidente Luis Abinader, desde ahora hablando de reelección. No. La mejor carta de presentación que tiene un partido político es, y lo reitero, es tener una buena gestión gubernamental. No comenzar a hablar de reelección desde ahora. No, eso es canzón. Y hay que ver si fueron sinceras esas palabras de nuestro presidente Luis Abinader, que se mostró un poco indignado en el día de ayer, habló de manera poco usual, que no le hablen de eso, que es más, que iba a hablar con Paliza, que es el presidente del PRM,
para que prohibiera que se hablara de eso, que se proceda a la modificación de los estatutos del PRM, que lo necesita y lo prometieron desde antes de ganar las elecciones, que si tienen que modificar el artículo 101 de esta entidad política, que lo modifiquen, para no permitir la repostulación presidencial del presidente de turno en la boleta, por lo menos en la boleta del PRM. Eso sería saludable. Y ojalá y quiera Dios que sea así, porque no deseamos absolutamente mal, no deseamos nada negativo a esta gestión gubernamental. En breve, señores, el señor Perelló estará llevándole las últimas informaciones del fascinante mundo de los deportes en Tecnodeportes. Juan Esteban Inver se quedó bien atrás. Regresamos luego.